mismo, dale gracias al Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor. En nuestra mente y en nuestro corazón, para que de esa manera, Señor, cada día, Señor, seamos conformados a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Declaramos, Dios mío, Señor, victoria sobre nuestras vidas, sobre cada circunstancia, Señor, que podamos estar viviendo por causa de la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, Señor. Y gracias, Dios mío, Señor, por hacernos partícipes, Dios, de tu reino. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Buenos días, el Señor les bendiga. Antes de tomar asiento, por favor, salude 2, 3 personas que tenga cerca. Vamos a ir a Primera de Corintios, Efesios, capítulo 1. Saludamos a todas las personas que están en este lugar y a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Le mandamos un abrazo y un beso virtual. A ellos virtual, ¿está bien? Efesios capítulo 1. Hoy tenemos Santa Cena, vamos a participar de la Cena del Señor. Efesios capítulo 1, verso 15, dice la Escritura, el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios y les dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esto a continuación, lo que vamos a leer, esta es parte de la oración que Pablo hace por esta iglesia y obviamente que nos alcanza hasta nuestros días. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento de Él. O sea, Pablo está orando para que la iglesia lo conozca a Dios por revelación. No porque lee que Dios es bueno, como decíamos la semana pasada. Mucha gente sabe que Dios es bueno, pero ¿por qué? Porque lo han leído, Dios es bueno. Pastor, acá dice que Dios es amor, qué bárbaro, pero ¿usted ha experimentado ese amor? Conocer algo por información es una cosa, por conocer algo por revelación, por experiencia personal, eso es otra cosa. Y de eso se trata el cristianismo verdadero. El cristianismo no es una religión en donde venimos a un lugar para llenarnos de información, sino más bien el cristianismo, ¿verdad? Se trata de una persona que se quiere manifestar a la vida de sus escogidos, de los llamados, de sus hijos, de su pueblo. Y entonces cuando Dios se revela a nuestras vidas, se revela para que nosotros lo conozcamos de una manera sobrenatural, de manera que no haya nada natural que nos aparte de Él. Claro, porque cuando nosotros tenemos una experiencia sobrenatural con Dios, entonces no hay, ¿verdad? Pablo dice, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo alto, ni principados, nada. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Y Pablo dice que él está orando por esta iglesia de la cual se oye
de su fe y esta iglesia de la cual se oye que es una iglesia que ama a todos los santos. Y Pablo ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé a esa iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice, para que esa iglesia sepa cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero hablarle esta mañana acerca del perfil de una iglesia victoriosa. Ayer en la tarde estaba en mi habitación y justamente Dios trajo a mi corazón leer este pasaje. Y me ponía a pensar, ¿verdad?, que realmente Pablo aquí en este pasaje describe características que tendrían que estar no solamente en la iglesia de Éfeso, sino en la iglesia del Señor, en cualquier parte donde se invoque su nombre, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en donde se reúnan dos personas en el nombre de Jesucristo. Estas características deberían de estar. ¿Qué cosa? Número 1, fe en Jesús. Fe en Jesús. La gente que pone sus ojos en los hombres, tarde o temprano serán defraudados. Tarde o temprano serán defraudados. Y esto no significa que a partir de ahora vas a mirar a todo el mundo con desconfianza, pero sí significa que no puede usted pensar que alguien que usted conoció no pueda ser capaz de traicionarlo. Usted no puede darse el lujo de hacer amistades creyendo, pastor, le presento a mi mejor amiga. ¿Cuántos de ustedes conocen historias de mejores amigas que traicionaron a sus amigas? ¿Cuántos de ustedes conocen historias de mejores amigos, mejores compadres que engañaron a sus compadres, a sus amigos? Ni que se diga en la iglesia del Señor. ¿Cuántos de ustedes conocen Judas? Personas que estuvieron cerca tuyo, que te daban beso al estilo argentino en los dos cachetes, pero cuando tú les dabas la espalda te clavaban el puñal. Ojo, en la iglesia. Si estas cosas pasan en la iglesia, imagínate qué podemos esperar allá afuera. ¿Qué podemos esperar de la gente que no conoce a Dios? Cuando el apóstol Pablo escribe a los Corintios, le escribe a una iglesia donde casi toda la gente fluía en dones espirituales. Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales, dice en 1 Corintios 12, todo el capítulo comienza diciendo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y comienza a hablarles Pablo a la iglesia de Corinto acerca de los dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo, acerca de los ministerios que son dados por Jesucristo y acerca de las operaciones sobrenaturales que son dadas por el Padre. Y comienza a explicarles que, verdad, que a pesar de que son distintos dones, distintos ministerios y distintas operaciones, sin embargo, el que está atrás de todo eso es el mismo Espíritu, o sea, refiriéndose al mismo Espíritu Santo. Y luego que habla de dones y todas esas cosas, el apóstol Pablo al final del versículo de ese capítulo 12 dice, me encantaría que todos profetizaran, me encantaría que todos fluyeran en profecía, pero yo quiero mostrarles un camino más excelente, dice. Y allí es donde comienza 1 Corintios 13, ese capítulo famoso que todo el mundo lo tiene en llaveritos.
Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, etcétera, etcétera. Si yo entendiese todos los misterios y las profecías, si yo fuera capaz de trasladar los montes, si yo tuviera una fe tremenda, capaz de trasladar los montes, pero no tengo amor, nada soy, dice. Si yo diera mis bienes, si yo repartiera todos mis bienes materiales a los pobres, o si fuera capaz de hasta dar mi vida para que sea quemado, pero no tengo amor, o sea, si lo que me mueve no es el amor a Dios, si lo que me mueve a hacer cosas, si lo que me mueve a fluir en dones o a hacer cualquier cosa que tiene la apariencia externa de ser espiritual, no es el amor a Dios y no es el amor a la gente, entonces dicen, no, nada soy, no me sirve de nada, etcétera. ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque Pablo sabía desde esa época que los seres humanos tienen una tendencia desmedida a impresionarse por los dones, por los talentos, por las habilidades de las personas. Cómo Dios lo usa a ese hermanito, cómo Dios la usa a esa hermana. Pero nunca Jesucristo se enfocó en los dones. A Jesucristo siempre le importó el fruto de la vida de una persona, su carácter, su mentalidad. Claro, porque nosotros podemos fluir en los 9 dones del Espíritu y nuestro carácter echar abajo todo lo que nuestros dones, ¿verdad?, han provocado como admiración en la gente. Con una sola actitud, con una sola mala actitud que salga de nosotros, mucha gente podría, ¿verdad?, decir, ay, pero yo no sabía que este hermano era tan terrible. Yo no sabía que esta hermana que habla en lenguas, ¿verdad?, también tiene una lengua larga. Entonces Pablo, ¿verdad?, siempre me encantan las cartas de Pablo, porque Pablo no es que sea un aguafiestas. Lo que pasa es que Pablo siempre, como apóstol verdadero de Dios, como pastor verdadero y como maestro verdadero de la palabra, él siempre está tratando de traer a la iglesia del Señor un equilibrio sano y un equilibrio santo, para que la iglesia crea en los dones, pero no se olvide que los dones sin amor no pasa nada. Así que no hay que estar buscando solamente los dones, hay que buscar sobre todo el camino más excelente, el amor. O sea, hay que buscar a Dios, porque Dios es amor. La gente anda buscando dones, no, busque a Dios, y cuando lo encuentre a Dios, entonces va a encontrar en Dios dones. Vas a encontrar en Dios dones, paciencia, paz, benignidad, templanza, mansedumbre. Vamos a encontrar un carácter diferente, una mentalidad renovada, porque en Dios habita toda la plenitud. Entonces, fe en Jesús. La gente entonces que pone sus ojos en los hombres, tarde o temprano, serán defraudados. Dígale a la persona que tiene el costado, no ponga sus ojos en mí, dígale. No ponga sus ojos en mí. Seguimos siendo amigos, seguimos siendo hermanos, pero nunca ponga sus ojos en mí en el sentido de tener su esperanza final en la ayuda de un hombre. Porque no sé si a usted, pero a mí por lo menos en 30 años que camino con el Señor, siempre el que me ha ayudado, siempre ha sido Dios. Ha sido Dios, y Dios ha usado cantidad de personas distintas, conocidas y desconocidas, de la iglesia o impíos, pero Dios ha usado siempre gente para bendecirme. Entonces yo le doy gracias a Dios a las personas, pero mi confianza no está en ellos. Mi confianza está en aquel Dios que fue el que tocó sus corazones o los movió para darme en algún momento una palabra, un abrazo, para llamarme, no sé, así como a ustedes. Si nosotros aprendiéramos a vivir así, no estaríamos enojados con nadie, ni con el pastor, ni con nadie. Me fui de la iglesia porque el pastor no me llamó por mi cumpleaños. Dios mío. El pastor no se acuerda, ¿verdad?, ni del cumpleaños a veces de la esposa, ni de sus hijos, ni de él. Y se va a acordar de repente del cumpleaños de alguien, digo.
Pero quienes pongan su mirada en Jesús, tarde o temprano, serán alumbrados y serán transformados. Dígale a su vecino, si usted es cristiano, si eres cristiano, dígale, tu mirada solo debería de estar puesta en Cristo. Hebreos 12, verso 1, el Señor dice, puestos los ojos en el pastor. ¿No? Así no dice, puestos los ojos en tu marido, puestos los ojos en tu suegra. No, dice. Varios dicen, toco madera, Señor. Toca lo que quieras, hermano, pero si estás casado no puedes evitar a los suegros. Tienes que amarlos. Ya vamos a ver eso ya. Entonces, puestos los ojos en Jesús, ¿y por qué tenemos que poner nuestros ojos en Él? Porque Él es el autor, pero no solamente el autor, sino el consumador de la fe. Por eso que Él es el que nos provee fe a través de su palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír por su palabra. Entonces muchas veces nosotros tenemos la tendencia natural de poner nuestra confianza en personas o cosas. Sin embargo, necesitamos reconocer que tanto las cosas como las personas pueden ser movidas en algún momento. Y qué tremendo, ¿verdad? Cuando las personas ponen su mirada en una persona o en una cosa o en una institución, como también dije semanas atrás, y hermano querido, y de repente buscas, esa institución ya no está en la calle donde antes estaba, ha sido removida. Vas a verlo a tu amigo, ¿verdad? Para que te dé una mano y ya no está porque se murió. Tú no sabías que se había muerto, pero él ha sido removido. Pones tu confianza, ¿verdad? En tu dinero, lo pusiste, ¿verdad? En una financiera, como ha sabido pasar 30 años, creo, atrás, 30 o un poquito más, no sé, ya ni me acuerdo, la verdad, con CLAE, con, no sé, San Carlos acá, gente que puso su confianza de su futuro en los intereses que pagaban financieras, que te pagaban una barbaridad de intereses, y la gente puso $30,000 hace 30 años, $30,000. El padre de un amigo mío puso toda su jubilación de 30 años de servicio, todo lo puso en esa institución porque le pagaban, creo, cada mensual le pagaban algo de 6,000 soles, 7,000 soles. Él dijo, la hice porque voy a cobrar de aquí hasta no sé cuándo. Y de pronto, ¿verdad? Esa institución cae y toda la gente que había puesto su dinero, grandes sumas de dinero, perdieron todo y se quedaron sin nada. De hecho, me enteré que el padre de mi amigo entró en una depresión tal que quiso hasta matarse. Pero ¿cuántos que hemos puesto nuestra esperanza en Él? No hemos sido defraudados. No hemos sido defraudados porque ciertamente el que espera en Él será atendido por Él. Pacientemente esperé, decía David, y Él me oyó. Pacientemente esperé y Él me oyó. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto y meditando en esto que quería compartir con ustedes a partir de este capítulo 1 de Efesios, me hacía acordar, por ejemplo, cuando los discípulos estaban en la barca y usted sabe, comenzó una tormenta grande y la tormenta comenzó a provocar que las aguas del mar entraran en la barca donde estaban los discípulos y donde estaba Jesús, haciéndose una siestita de aquellas, lindo, descansando, ¿verdad? En Dios. Descansando en Dios y de pronto los discípulos ven que el agua está entrando, que ya está como que parece que ya se va a hundir la barca, y amedrentados y temerosos de morir, van, lo despiertan. Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros?, le dicen. ¿No tienes cuidado de nosotros? Y él se despierta, ve que el agua ciertamente está adentro de la barca amenazando con hundirla, y obviamente reprende al viento, reprende al mar, se hace una quietud, una bonanza impresionante, sobrenatural, porque claro, si Dios le dice a los vientos que se calmen, tienen que calmarse, hermano, porque la creación siempre ha obedecido al Creador.
Dígale al que está agotado, tendríamos que ser como el viento, dígale. Obedientes, tendríamos que ser como el viento. Y el mar también, por muy bravo que sea, si Jesucristo le dijo que se quede tranquilito, y el mar bravo se amansó. ¿Hay algún bravo en esta mañana? Pastor, mi marido es bien bravo. Tranquila, hermana, dele tiempo a Dios porque lo va a amansar. Y para los varones que sufren, si tu esposa es brava, tranquilo, hermano querido, de verdad, relajaos, pueblo mío. Relájese, mi hermano querido, porque esas mujeres bravas, ay, Dios mío, Señor. Cuando Dios toque la tecla en la vida de esa mujer, para que esa mujer dé el sonido que Dios quiere oír, no hay mujer brava, no hay mujer bravo. Hermano querido, de acá a un tiempo esa mujer brava va a ser mansita. Tú le vas a decir, mi amor, mande Señor, te va a decir. Discípula de Sara va a ser. Diga mi rey, te va a decir. Como las venezolanas, ¿no? Las venezolanas hablan así, ¿cierto? Y los venezolanos también, ¿verdad? Te hablan así, sí, mande y esto, ¿no? Muy atentos. Dígale al que está a tu costado, ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? Fue la pregunta que le hizo a Jesucristo después que Jesucristo... Me encanta darme cuenta, ¿verdad? Que Jesucristo primeramente calmó el viento y el mar y luego les hizo la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? O sea, primeramente le resuelve el problema y luego les hace la pregunta para hacerles entender, chicos, yo les estuve enseñando todo este tiempo, ¿verdad?, acerca de la fe, del poder de Dios, todo, y ahora les pongo una prueba sencilla y ustedes jalan, desaprueban. Pedro, tienes 10. Lucas, tienes 0,9. Sacate 8, tu hermano. ¿Dónde está vuestra fe? Y Dios me enseñaba, mientras tu fe esté en una barca, todo lo que le suceda a la barca debilitará tu confianza. Mientras nuestra confianza, mientras nuestra fe esté en una persona, cualquier cosa que le pase a esa persona debilitará tu confianza. Si nuestra confianza está en una institución financiera, cualquier cosa que le pase a la institución financiera debilitará mi confianza. Si mi confianza está en el dólar, que suba o que baje, entonces cualquier cosa que le pase al dólar va a debilitar mi confianza porque yo he puesto mi confianza en una cosa, en una persona. Y ellos obviamente, como cualquier persona normal, en ese momento que estaban en la barca, como la barca comenzó a moverse peligrosamente, entonces si la barca se mueve y amenaza con ser destruida por las circunstancias, entonces la fe que ellos tenían puesta en la barca comienza a debilitarse y aparece el temor. Y usted sabe, el temor siempre va a salir a través de nuestra boca convertida en palabras. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Número 2. Amor para todos los santos. Amor para con todos los santos. Esta iglesia de Éfeso no solamente era una iglesia que se caracterizaba porque tenía fe en Dios, sino porque era una iglesia, dice, que amaba a todos los santos. A todos. Y quiero mostrarte por qué es importante permitir a Dios que use su amor, o mejor dicho, que nos haga entender a cada uno de nosotros que el amor, en última instancia, siempre va a ser el arma más poderosa de Dios cuando se trata de enfrentar a las tinieblas. El amor. Recuerde que Dios es amor. Cuando hablamos de cuando hablamos de amor, bien podríamos reemplazar la palabra Dios por amor, porque Dios es amor. Y el amor es el arma más poderosa de Dios. ¿Para qué? Para destruir las tinieblas. Ahora, es interesante leer, y acá sí vamos a ir a Corintios. Yo te quiero mostrar algo que ayer me estaba gozando en mi habitación.
la verdad. 1 Corintios capítulo 2, verso 6 dice el apóstol Pablo, sin embargo, 1 Corintios 2, 6, Pablo dice, sin embargo, dicho sea de paso. Vamos al capítulo 2, verso 1, al 1, para que podamos entrar bien en contexto. Creo que está lindo todo lo que vamos a leer. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, escuche, Pablo le dice a la iglesia de Corinto, cuando yo fui a verlos a ustedes para anunciarlos el testimonio de Dios, yo no fui a ustedes con excelencia de palabras o de sabiduría. Y obviamente Pablo está hablando de sabiduría humana, porque Santiago, en el libro de Santiago, Santiago nos enseña que hay 3 tipos de sabiduría. La sabiduría divina, la que es dada sobrenaturalmente por Dios a través del Espíritu Santo. La sabiduría humana, hay muchos hombres sabios, son sabios en su sabiduría humana, y hay sabiduría diabólica. Santiago clasifica la sabiduría en 3. Sabiduría que procede de Dios, sabiduría que procede netamente de los hombres y sabiduría que procede literalmente del infierno. Y aquí el apóstol Pablo está hablando, cuando yo fui a vosotros a visitarlos a ustedes, Cita con la Vida, por ejemplo, no fui a verlos, ¿verdad?, con excelencia de palabras, no fui a impresionarlos con palabras bonitas que yo haya aprendido en la universidad o en el diccionario. Yo no fui con palabras, ¿verdad?, humanas. Yo he ido, ¿verdad?, no fui con excelencia de palabras o con excelencia de sabiduría humana. Está queriendo decir, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y esto es algo tremendo y poderoso para todos nosotros los que predicamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está resumiendo cualquier tipo de mensaje a una persona, a Cristo. Por eso que si usted escucha a cualquier predicador en cualquier parte del mundo, por muy bonito que suene su predicación, si no alude a Cristo, si Cristo no es la persona central de ese mensaje, si Cristo y su obra consumada en la cruz, si la predicación no logra hacer que el auditorio, que la audiencia volteen y miren a Dios, miren a Cristo, entonces puede ser una charla muy bonita, una charla motivacional, ¿verdad?, una charla, una prédica muy bonita. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué tremendo! Pero Pablo dice, yo no he ido a ustedes con excelencia de palabras ni con excelencia de sabidurías, porque me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Cristo. No me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. El tema de Pablo era Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros, dice, con debilidad y mucho temor y temblor. Esto nos habla de cómo Pablo, a pesar de que era un hombre de Dios, usado por Dios tremendamente, pero él nunca se convirtió en un profesional de la predicación, porque toda vez que iba a un lugar a predicar, él todavía seguía sintiendo, ¿qué cosa? Temor y temblor, y se sentía un hombre débil, bendito sea el nombre de Jesús. Eso me habla a mí, ¿verdad?, de que él no se había convertido en un profesional como tanta gente. Lamentablemente se convierten en profesionales de la predicación. Y cuando tú ves a mucha gente predicar, te das cuenta, ¿verdad?, en sus maneras, que literalmente esa persona está descansando más en su capacidad que en el poder de Dios. Porque mucha gente trata de encontrar palabras bonitas para sonar bien a la gente, en lugar de sencillamente reproducir la voz de Dios a través de su boca, para que sea Dios mismo, ¿verdad?, quien hable a la audiencia lo que Dios quiera hablarnos. Bendito sea el nombre de Jesús.
Y de hecho, cuando Dios habla a nuestros corazones, nuestro espíritu, que ha nacido de nuevo, sabe que Dios me ha hablado. Sabe que Dios nos ha hablado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder. Escucha, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sino en el poder de Dios. Pablo le dice a los corintios: yo deseo que la fe que ustedes tienen no esté fundada en la sabiduría de algún hombre, sino en el poder de Dios. Porque seamos honestos, tu necesidad y la mía no necesitan de palabras de hombres. Tu necesidad y la mía no necesitan de palabras bonitas. Tu necesidad y la mía, tu debilidad y mi debilidad no necesitan palabras persuasivas de humana sabiduría. Tu necesidad y la mía, ¿verdad?, necesitan del poder de Dios. El poder de Dios. Porque cuando el poder de Dios se manifiesta en tu debilidad o en mi debilidad, entonces somos transformados. Cuando tu necesidad y la mía se encuentran con el poder de Dios, entonces tu necesidad puede decir: al fin llegaste. ¿Por qué? Porque toda vez que el poder de Dios desciende donde hay una necesidad, ciertamente esa necesidad es suplida. Esa necesidad es suplida. Por eso que si alguien reconoce que le falta amor, esa necesidad no la vas a encontrar en tu marido, ni en tu esposa, ni en tus hijos. Esos son paliativos. Ni en tu mejor amiga, ni en tu mejor amigo. Por eso que los días que nosotros, ¿verdad?, pasamos por aflicciones, por tribulación, son bonitos días. Son tiempos, o deberían de ser días de romance, días de luna de miel con el amado. ¿Por qué? Porque cuando uno está atribulado, cuando uno está afligido, uno debería de ir a la cámara secreta, cerrar la puerta y allí derramar nuestro corazón delante de aquel que es el único que sabe qué hacer con ese dolor y que tiene el bálsamo para aplicar en esa herida. Y después salga de pronto a hablar con alguien de carne y hueso. Pero ya pues, ya sales renovado, sales fortalecido. Amén. Y entonces dice Pablo en el verso 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sin embargo, hablamos sabiduría, dice Pablo, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Sabiduría y madurez siempre van juntas. Sabiduría y madurez siempre van juntas. Y esto solamente están en las personas. ¿Qué dice? Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. La gente que ha alcanzado madurez, ¿sabe una cosa? La madurez se alcanza. La madurez se alcanza. Necesitamos entender que tenemos que crecer, pero tenemos que madurar. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos que son de 1,90 m, 1,80 m y tienen 10 años? Ay, pastor, mire mi hijo cómo ha crecido. Sí, pues, cómo ha crecido. Pero el tema no es que crezca solamente, el tema es que madure. Por eso que tenemos hombres tan altos, ¿verdad?, inmaduros. Un hombre de 2,20 metros, 2,15 m, grandote. Arnold Schwarzenegger, o qué sé yo, discípulo de Arnold Schwarzenegger. ¡Qué alto! Sí, pues, pero es inmaduro. ¿Por qué? Porque mucha gente piensa, ¿verdad?, que el secreto está en crecer. No, el secreto no está en crecer solamente. El crecimiento es la antesala, o debería de ser la antesala para la madurez. ¿Y cómo me doy cuenta cuando alguien ha madurado? Cuando da frutos, pues.
cuando da frutos que son de bendición para otras personas. ¿Amén o no amén? Y entonces Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. ¿Sabe una cosa? La sabiduría de Dios siempre fue una sabiduría oculta. Pero escuche, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Ningún rey de esas épocas conoció la sabiduría de Dios. Escuche lo que dice Pablo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Te lo voy a traducir ahora más o menos como Dios me lo enseñaba. Es interesante leer que si los príncipes de este mundo hubiesen sabido que a través de la muerte de Jesús, quiero que vean la sabiduría de Dios el Padre a la hora de planificar la muerte de su propio Hijo para salvar a la humanidad. Ah, Dios mío, Señor, gracias. Gracias, Padre querido. Dios es bueno. Antes de continuar voy a hacer un paréntesis, pero que tiene que ver con esto. Converso con un hombre días atrás. Y este hombre dice, mi esposa está así, así, así. Mal, o sea, se había puesto en contra de él. Entonces, me dice, ¿qué hago? Yo le digo, bueno, Efesios capítulo 6, 10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, tu lucha no es con tu esposa no es tu enemiga, tu esposo no es tu enemigo, tu hijo no es, nuestros hijos que están de repente, que no están todavía sirviéndole a Dios, no son nuestros enemigos, son nuestros hijos. Tu esposo es tu esposo, tu esposa es tu esposa. Oh, pastor, mi suegra se ha levantado. No, se ha levantado el infierno y está usando a tu suegra porque es débil en la fe, porque no tiene acceso a la sabiduría oculta. Pero tú tienes que entender que Dios es tan sabio que justamente está usando eso para darle un golpe duro a las tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando alguien en tu propia casa se levanta en contra de tu fe, ¿qué hace? ¿Cuál es la tendencia natural de nosotros frente a esa persona de nuestra propia casa que se levanta en contra de nuestra fe? ¿Cuál es nuestra actitud normal? No, ustedes no, ustedes se ponen a hacer yoga. Nos molestamos, peleamos con la esposa, peleamos con el marido, peleamos con los hijos, peleamos con la suegra. ¿Por qué? Peleamos con la bruja del 71, porque pensamos que la bruja del 71 es el problema. Entonces nos agarramos boca a boca con la bruja. Yo le hago una pregunta, ¿qué es lo que quiere el diablo cuando alguien, verdad, pelea contra ti o te busca pelea? ¿Qué es lo que el diablo espera? Dígalo, pero si usted lo hace todos los días, ¿qué es lo que el diablo espera? ¿Cómo? Dios mío, hable claro. ¿Qué es lo que el diablo espera? ¿Cómo? Que respondamos igual, que pelees, que te agarres a patadas, que te agarres, ¿verdad? A insultos. Pero cuando tú eres un cristiano que tienes acceso a la sabiduría oculta, entonces,
Como tú tienes acceso a la sabiduría oculta, entonces tú sabes que aunque pareciera, y es más, puede que eso literalmente sea diabólico, que el mismo diablo haya levantado esa situación en contra de tu fe para hostigarte, para debilitar tu fe o para llevarte a la incredulidad, a la duda o al desánimo. Sin embargo, como tú tienes acceso a la sabiduría oculta, tú estás entendiendo, ya sé ya, diablo mentiroso. Estás usando la vida de mi suegra, del suegro, de mi marido, de mi esposa, de mis hijos, de mi papá o de quien sea, de quien no sea cristiano. Tú estás queriendo usar a esa persona para que yo haga lo mismo, para que yo use las armas de este mundo. Pero te equivocaste, Satanás. Porque según la información de los secretos de Dios, mi Padre me ha enseñado que yo responda con bendición al que me maldice, que al que me tira una cachetada le ponga la otra. ¿Por qué? Porque eso no es lo que el diablo espera que yo haga. Y cuando yo respondo a lo malo o a las circunstancias malas de la forma como el diablo no espera que yo responda, entonces él entra en una confusión terrible. Y Dios obviamente me asiste sobrenaturalmente para que yo pueda resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, pueda yo quedar firme. Seamos honestos. ¿Quién podría pensar que a través de la muerte se puede dar vida? Cuando Jesucristo estaba en la cruz, en el infierno debe haber estado habiendo una fiesta, pero de lo lindo. ¡Lo vencimos! ¡Lo vencimos! Está muriendo. Está muriendo el disque Mesías, el Salvador del mundo. ¡Ja! ¿A quién va a salvar? ¿Qué le dijeron los hombres? Si tú eres el Hijo de Dios, si tú tanto dices que Dios te ama, ¿por qué no te libra de esa cruz? ¿Por qué no te salvas a ti mismo? Tanto que presumes que eres el rey de los judíos. ¿Por qué no te salvas a ti mismo y a nosotros también de pasadita? Lo que ellos no sabían, ¿verdad?, era de que Dios justamente había incluido la muerte de su propio Hijo, porque se exigía, según la ley, que el pecado tuviera que ser pagado con muerte. Pero Satanás nunca hubiera imaginado que Dios el Padre, gracias Espíritu Santo, Satanás nunca hubiera imaginado que Dios el Padre hubiera escogido a su propio Hijo, que nunca pecó. Diga conmigo, sabiduría oculta. Solamente a alguien que tiene una sabiduría muy extrema se le puede ocurrir enviar a la cruz a su propio Hijo que nunca ha pecado, para que muera por los pecados de todos aquellos que hemos pecado, y de esa manera pueda proveer eterna salvación a todos los que confiamos en su nombre. Cuando usted ve a Cristo muerto, podría ponerle Cristo en la cruz muerto, sinónimo de amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuándo ha sido la última vez, verdad, que a usted se le ha ocurrido dar la vida de uno de sus hijos para demostrarle amor a alguien? ¿Cuándo a usted se le ha ocurrido? ¿Cuándo en tu mente inteligente y brillante ha pasado, verdad, justamente la idea de que muriendo puedes
ayudar para que otra persona viva. Pastor, ¿qué hago cuando mi mujer está bla, 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 y muera? Muramos. ¿Qué haces cuando el marido viene y bla, 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 y muera? Alguien tiene que morir para que otros vivan. Pero eso pertenece a la sabiduría oculta. Eso es sabiduría de Dios. Porque en el reino de Dios las cosas no se hacen como nosotros hemos aprendido en el mundo. En el reino de Dios hacemos cosas que a la mente humana parecen locura. Parece locura. El amor es el antídoto para la división y los problemas. ¿Por qué? Porque el amor, dice Pablo, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Por eso que cuando nosotros respondemos con amor a algo que el diablo espera que tú respondas de otra manera, entonces anulamos al diablo y damos cabida para que el poder de Dios se manifieste de maneras increíbles por la mente humana. Póngase de pie, por favor. A Satanás no le intimidan las iglesias donde solo hay dones moviéndose. Pero ¿cómo tiembla el diablo en lugares donde hay amor? Porque en una iglesia, en una familia, en una iglesia donde haya amor, entonces las obras del diablo serán infructuosas. Porque cuando el diablo te sugiera, ¿se imaginan? Pedro lo niega a Jesús. ¿Y qué creen que Satanás le habrá susurrado a Jesús? Oye, tu discípulo, mira que ese que tanto tú has invertido tanto tiempo, plata y todo en este Pedro, y te está negando, ha dicho que ni te conoce. ¿Qué hizo Jesucristo? Lo siguió amando. ¿Qué hizo Jesucristo cuando resucitó? Llamó a los discípulos y ¿a quién primeramente nombró? ¿De quién primeramente se acordó? De Pedro. De Pedro. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera resucitado usted? ¿De quién se hubiera acordado? También de Pedro, pero para matarlo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que me haya negado? ¿Cómo es posible que me haya negado? Y es que Jesús, mejor dicho, sabía y de hecho tenía acceso a la sabiduría oculta. Porque él sabía que eso iba a venir sobre su vida. ¿Qué le habrá dicho el diablo cuando Judas lo traicionó? Pero qué barbaridad, mira cómo te ha traicionado. Este hombre a quien tú lo convocaste en tu staff para que sea parte, ¿verdad?, de tu grupo ejecutivo. Y mira que te termina traicionando, qué bárbaro, yo lo voto de mi equipo. No, estás loco, no, un traidor en mi equipo. Y Jesús sabiendo que lo iba a traicionar, nunca lo votó de su equipo. Dejó que un traidor siguiera en su equipo. Diga conmigo sabiduría oculta. Sabiduría oculta. ¿Por qué? Y bueno, porque puede que un traidor en algún momento pueda arrepentirse. O sea, si yo lo voto al traidor de mi equipo, puede que, ¿verdad?, literalmente se pierda, pero si yo lo mantengo en mi equipo, él va a pensar, ¿verdad?, que todo está bien. Él va a pensar que yo no sé que es un traidor, pero no te tengo en mi grupo, ¿verdad?, en mi equipo, porque yo no sepa que eres un traidor, sino más bien porque te estoy dando la oportunidad para que te arrepientas. Ahora, si no te arrepientes, igual te voy a incluir dentro del plan, porque está escrito que alguien me tiene que traicionar. Lamentablemente, ¿verdad?, esa persona, si insistes en ser tú, bueno, pues serás tú. Pero todo ya está dentro de un plan divinamente diseñado y orquestado en la mente maravillosa de un estratega universal. ¡Wow! Vamos a dejarlo allí. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este nuevo día, Dios, de vida que nos das.
Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Dios mío, Señor, por Jesucristo. Señor, nos presentamos, Dios mío, Señor, con temor y con temblor. Y Dios mío, Señor, así como bien dice Pablo, Señor, que no venimos con excelencia de palabras o de sabiduría, porque Dios, queremos proponernos como Pablo, Señor, no saber nada entre nosotros, sino que nuestro único tema sea Jesucristo y la obra de Jesucristo consumada en la cruz del Calvario. Que todos los recursos espirituales, emocionales, económicos, que todos los recursos, Dios, que necesitamos para consumar nuestro propósito en la tierra, Señor, tengamos la certeza que ya están, Señor, provistos en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender que todo lo que necesitamos para vivir la vida que tú quieres que vivamos, ya lo tenemos en Cristo Jesús. Y que lo único que tenemos que hacer, Dios mío, Señor, es desarrollar nuestra comunión con Cristo. Y que en la medida que esta comunión, Señor, se dé, se entiende que todo lo que ya tenemos en Él irá, Dios mío, Señor, manifestándose, Señor, de maneras reales en nuestra vida, Dios. Gracias porque no nos has dejado a nuestra suerte. Gracias, Dios mío, Señor, porque nuestra vida está escondida en ti, Señor. Gracias porque nuestros problemas tienen una salida en Cristo. Gracias porque nuestra necesidad ya fue provista en Cristo hace 2022 años. Gracias, Dios mío, Señor, porque Cristo es suficiente, Dios mío, Señor, para cada uno de nosotros. Él es el pan que descendió del cielo. Él es el maná, Dios mío, Señor, que necesitamos, que necesita nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para fortalecernos, Dios. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, por Jesucristo. Y gracias por tu Espíritu Santo, Dios. Oramos en esta mañana, Dios, para que también, así como Pablo oró, Señor, puedas darle a tu iglesia, Señor. A esa iglesia, Señor, que tiene fe, a esa iglesia que fluye en amor, a esa iglesia que fluye en fe y en amor, también la capacite sobrenaturalmente en revelación. Dale espíritu de sabiduría y de revelación. Háblale a Dios, dígale: Dios, dame espíritu de sabiduría. Dame sabiduría sobrenatural. Dame sabiduría la que proviene de ti. Esa sabiduría que proviene de tu Espíritu Santo, dámela, Dios. Esa sabiduría que le diste a Salomón, esa sabiduría que le diste a Josué, esa sabiduría de la cual tú a través de Santiago dices que al que le falte sabiduría, pídala, y Dios no será escaso en otorgártela. Si tú reconoces que te falta sabiduría, pídasela a Dios, pero no como quien pide cualquier cosa, sino como quien sabe que está pidiendo algo que es necesario, algo que es vital para tomar decisiones, para caminar en la vida, para tomar decisiones en cada área de nuestra vida. Necesitamos sabiduría de Dios. Esa sabiduría que viene sobrenaturalmente a través de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Ese conocimiento y ese entendimiento sobrenatural que Dios nos da a través del Espíritu Santo cuando leemos la Escritura, cuando leemos el Logos que está escrito en este libro, que mucha gente lo entiende, no lo entiende. Mucha gente todavía está, Dios mío, Señor, mucha gente está como ese funcionario que dice que estaba en su carruaje por el desierto, y cuando el apóstol Felipe se le acercó guiado por el Espíritu Santo, lo encontró leyendo el rollo de Isaías 61, y el apóstol Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y este hombre con total sinceridad le dijo: ¿cómo podré entender lo que leo si no hay quien me enseñe? Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia. Enséñanos, Dios mío, Señor, lo que está escrito, Dios.
Enséñanos, Dios, dame conocimiento sobrenatural, dame entendimiento sobrenatural de todas las cosas que están escritas en este libro de la vida. Dios del cielo, ayúdame a entender, dame sabiduría para ver más allá de mis circunstancias. Señor, alabado sea tu nombre, Dios. Dios, en el nombre de Jesucristo, dame sabiduría. Esa sabiduría que necesito para poder ver no tanto lo que el diablo está haciendo, sino para poder ver lo que tú estás haciendo por encima de lo que el diablo está queriendo hacer en la circunstancia en la que me encuentro. Alabado sea tu nombre, Dios. Necesitas ver y entender. Necesitas ver y entender no lo que el diablo está haciendo, sino lo que Dios está queriendo hacer por encima de lo que el diablo ya está haciendo en tu vida o en la mía o en cualquier vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso se llama sabiduría oculta. Pero Pablo dice que esa sabiduría oculta nos ha sido revelada por el Espíritu Santo. Por eso que Pablo dice: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mas Dios nos ha dado a conocer a través de su Espíritu Santo. Gracias, Padre querido. En esta mañana vamos a participar de la Santa Cena. Y qué bueno es que nosotros podamos entender lo que estamos por hacer. Esta mañana vamos a hacer memoria de dos cosas: del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero también vamos a hacer memoria de esa sangre que fue derramada en esa cruz. No solamente para limpiar nuestros pecados. Es tremendo cómo muchas veces como cristianos nos quedamos con la mitad de una verdad y por eso vivimos, ¿verdad?, vidas a la mitad de la abundancia. Dios ha prometido darnos en Cristo y de hecho ya tenemos vida abundante. Si usted tiene a Cristo en su corazón, entonces usted ya tiene la vida abundante dentro suyo. Pastor, pero ¿por qué no se manifiesta afuera? Y bueno, porque de repente en tu mente hay mentiras que están impidiendo que tú asumas que justamente ya la vida abundante está dentro suyo. Y no solamente vamos a hacer memoria de lo que Cristo sufrió en la cruz, sino que vamos a hacer memoria de lo que Cristo conquistó por causa de su sufrimiento en la cruz para nosotros. No solamente evoques en tu mente imaginariamente cómo la sangre de Cristo derramada en la cruz limpia literalmente nuestros pecados para siempre, sino que por causa de esa sangre dice la Biblia también que nosotros tenemos acceso a un nuevo y mejor pacto que tiene promesas mejores para esta vida y para la vida venidera. Que Dios literalmente nos ayude a entender esto, para que esto no sea una parte de liturgia buscando un vacío para llenar. No, esto no es parte de un programa. Nosotros entendemos lo que estamos haciendo. Y por eso Pablo también dice que ninguno participe de esta Santa Cena indignamente sin discernir el cuerpo y la sangre del Cordero. Si usted está viviendo en pecado, si estamos viviendo en pecado, Pablo dice, antes de participar del pan y del vino, arrepiéntete. Arrepintámonos. ¿Por qué? Porque si participamos de esta Santa Cena sin arrepentirnos de los pecados que estamos cometiendo, estamos comiendo y bebiendo juicio para nosotros, razón por la cual, dice Pablo, algunos ya han muerto y algunos están enfermos. Entonces la idea de Dios no es que participes de esto deportivamente, sino entendiendo, ¿verdad?, que, oye, ¿estás entendiendo lo que vas a hacer? ¿O has tomado el pan y el vino solamente para que la gente no piense que estás en pecado, cuando realmente lo estás?
Primera de Corintios 11:23, Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Padre, en el nombre de Jesús, hacemos esto en memoria de ti, Señor. Hacemos esto en memoria de ti. Y como decía un hombre de Dios, están pasando los años y me estoy olvidando de muchas cosas, pero lo que nunca puedo olvidar es de que soy un pecador y tú eres Jesús, un gran Salvador. En esta mañana, Dios, te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, por todas nuestras transgresiones, Dios. Perdona, Dios mío, Señor, todas mis ofensas, todos mis pecados que cometo, Señor, de omisión o por comisión. Y Dios mío, Señor, gracias porque tu palabra dice en Isaías, Señor, que por las heridas que le hicieron a tu cuerpo, todos nosotros fuimos curados. Así es que en esta mañana vamos a participar de este pan, sabiendo, Señor, que estamos participando, Dios, de salud divina, de sanidad divina, Dios mío, Señor. Y rechazamos de nuestro cuerpo toda enfermedad que por causa del pecado el enemigo nos haya impuesto. En el nombre de Jesús, Señor, rechazamos de nuestro cuerpo toda enfermedad de nuestra alma, Dios, todo tormento, toda ansiedad, toda opresión diabólica, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, Señor. Y gracias, Padre, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu de Dios, gracias. Participa, mi hermano querido. Verso 25 dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Esta copa es el nuevo pacto. Levanta tu copita allí donde estás. Cierra tus ojos. Dios te dice esta mañana, esta copa es el nuevo pacto. Alabado sea el nombre de Jesús. Un nuevo pacto que nos abre un camino nuevo y que nos da acceso a mejores promesas para esta vida aquí en la tierra y para la vida venidera cuando tengamos que ir a la presencia de Dios. Dios mío, Señor, gracias por la sangre que derramaste, Jesucristo, en la cruz. Gracias, Señor Jesucristo. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento de manera que podamos entender que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar todos nuestros pecados y para limpiar la maldad de nuestros corazones, Dios. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a creerlo tal como está escrito en tu palabra, de manera que podamos presentarnos, Señor, con limpias conciencias delante de ti. Gracias, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Participa, hermano querido, del vino y hágalo con una conciencia limpia y crea que usted está viviendo bajo un nuevo pacto que tiene mejores promesas. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas yo la ve. Fue allí, por fe lo vi a Jesús. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas
hacer. Amén. En ese mismo espíritu vamos a presentar a Dios nuestros diezmos, nuestras